frecuencia o también conocida como distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos, de esos datos que nos están dando en cualquier situación problema. Permítame, admitimos a los chicos acá. Y esa distribución de los datos se hace mediante unas frecuencias y se utiliza para variables ya sean cuantitativas o variables cualitativas. La tabla de frecuencias en sí es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente esas características, esas variables de la distribución de un conjunto de datos o de una muestra representativa de una población que se está estudiando. Entonces, dentro de de la construcción de esa tabla de frecuencias, hay dos clases, digamos, de datos. Hay unas tablas de datos con datos no agrupados o tablas de frecuencia simple, pero también hay una tabla de frecuencia con datos agrupados. La construcción de una tabla de frecuencias con datos no agrupados, pues requiere de unos pasos específicos que ya los vamos a ver más adelante. Y pues igual en cada una de a cada una de las variables o características que van a ser analizadas, pues se les coloca y de acuerdo al parámetro a utilizar, se va a utilizar una u otra fórmula matemática. Por ejemplo, acá dentro de esa construcción de las tablas de frecuencia es necesario tener muy claro la clasificación de esas variables cuantitativas de acuerdo a la escala de medición. Entonces, se utiliza este concepto o este elemento dentro de la tabla de frecuencia que es intervalo. Esta es una parte conceptual que es necesario que la tengamos clara. El intervalo, que son medidas en las que las distancias entre los valores es significativa, pero no existe un cero absoluto. El cero no es ausencia de atributo, porque puede presentarse. No tiene sentido hacer cociente o producto temperatura, uso, horarios. Y también está el otro elemento que es la razón, que son las proporciones y razones, donde tienen un sentido importante, pues que es las que permiten determinar cuánto más tiene una unidad que otra de alguna característica, o ya sea el peso, o el ingreso, el rendimiento, o la altura, o la estatura de las personas, etc. Bueno. Entonces, ¿cómo se presentan los datos en una tabla de frecuencia? Entonces, en la tabla hay que tener claro que el símbolo que representa como la frecuencia absoluta es una F sub I, una F minúscula sub I, para una clase en particular. Una clase es los datos que vamos a analizar. Y es el número de observaciones que caen en cada clase. Entonces, recordemos clases, cada uno de los datos que vamos a analizar. La frecuencia relativa o el porcentaje para una clase particular es su frecuencia absoluta entre el número total de observaciones, o sea, frecuencia absoluta sobre el número de datos que tenemos, sobre n minúscula. Esta frecuencia ayuda a sumarizar en forma ordenada la información contenida en la muestra tanto en tablas como en gráficas, porque de estos datos que se organicen, que se les aplique unas herramientas matemáticas, pues nos va a permitir generar esas gráficas. Entonces, este es un ejemplo, un pequeño ejemplo de qué es una tabla de frecuencia, pero ya vamos a hacer uno práctico.
Permítame, vamos a mirar quién está en sala. Esto es lo que se conoce como una tabla de frecuencia y depende de los datos que se van a analizar y de las clases de datos que se van a analizar, se tienen aquí unos parámetros que son donde se van a aplicar las fórmulas matemáticas a cada uno de estos datos a analizar. Entonces se va a requerir abrir tantas columnas o filas como como datos se tengan o como fórmulas matemáticas se vayan a aplicar para desarrollar esa tabla de frecuencia de datos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio que ya les tengo aquí preparado. Yo lo tengo acá en Excel. Entonces, esto es una frecuencia, una tabla de frecuencia. Aquí en estas tres primeras filas, lo que yo tengo, le voy a resaltar de color verdecito, son los datos del problema. ¿Cuál es el problema en este caso? Los datos que se van a analizar en este caso. Se quiere saber cuántas eclosiones, cuántas mariposas sobrevivieron a las eclosiones de unas crisálidas y de tres especies diferentes. Entonces, está la especie A, la especie B y la especie C de crisálidas. Estos fueron los días en que hicieron las eclosiones y este fue el número de eclosiones que por especie se dio en cada uno de estos días. Entonces, como vemos, tenemos pues un rango de datos y cómo lo vamos a aplicar ahora en la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia inicia desde acá, ¿cierto? Este es X o la clase o número de datos. Esta es la misma que les dije en teoría, que se llama clase o número de datos que vamos a analizar. Uy, de verdad que es que me dio un espasmo muscular, creo que es que se dice algo. Porfa, estamos escuchando lo del espasmo. Gracias. Liz, apague el micrófono, por favor. Bueno, entonces, esta es la columna de clase o número de datos X que vamos a analizar. Para este caso, son los días en que se sucedieron las eclosiones de las crisálidas. Y la frecuencia absoluta, como les había explicado antes, se representa con una F minúscula o F sub i, que es la misma clase. Y aquí está el número de eclosiones que se dio cada uno de esos días. Número de eclosiones. Entonces ahora, como vamos a hacer ahora la parte más sencilla, la primera parte de la tabla de frecuencia, porque solo vamos a aplicar una parte de unas fórmulas, no vamos hoy a aplicarlas todas. En las próximas clases se aplicarán otras fórmulas para seguir analizando estos datos. Entonces hoy vamos a aplicar los primeros elementos de la tabla de frecuencia acumulada, de frecuencia para organizar los datos, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta sobre el número de datos, sobre el número de datos. Perdón, más el número de datos. Y la frecuencia, ahora, si nos piden, por ejemplo, la media, que la media es una medida de tendencia central que no hemos visto el tema, la fórmula es la sumatoria de todos los datos,
de la frecuencia acumulada, absoluta, perdón, sobre el número de datos, que es esta. Y esta es la frecuencia relativa que les hablaba también en la teoría, que es la frecuencia absoluta sobre el número de datos, pero dado en porcentajes. Entonces, para hallar frecuencia absoluta necesariamente necesitamos multiplicar el número de datos por la frecuencia acumulada, que es este es el dato que nos está dando acá. Bueno, entonces, para el ejemplo que tenemos, de la especie A, vamos a colocarlo en otro color. En la especie A se nos dio que las crisálidas hicieron eclosión el día 7, el día 8, el día 9 y el día 10. El día 7 hubo 3 eclosiones, o sea, nacieron 3 mariposas. El día 8 nacieron también 3 mariposas. El día 9 nacieron 2 mariposas y el día 10 nacieron 4 mariposas. Entonces, ¿cómo analizamos esos datos? Como les decía, colocamos la clase, la frecuencia absoluta, que es el número de eclosiones, la frecuencia acumulada, que es sumar la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada de la primera casilla. Entonces tenemos 3 más 3 nos da 6. En la siguiente día, que es el día 8, que es el día 9, para el día 7 nacieron hubo solamente 3 mariposas que nacieron, pero ya en el día 8, como el primer día hubo 3, pero el segundo día hubo 3, entonces se suman acá 3, y nos da 6, ya son 6 mariposas que nacieron. Para el tercer día, que fue el día 9, nos dicen que nacieron 2 mariposas. Entonces, el día 3, 6, más el día 8 que nacieron 6 perdón, para el día 8 teníamos 6, más 2 que nacieron el día 9, nos da un total de 8 mariposas. Y lo mismo pasaría con el día 10, que el día 10 nacieron 4 mariposas. Entonces veníamos con un acumulado de 8 más 4 mariposas, nos da 12 mariposas en total que nacieron de la especie A. Permítame, vamos a esta chica. Bueno, entonces es muy sencillo realmente empezar a organizar los datos. Recuerde que la tabla de frecuencia nos permite organizar los datos para poderlos procesar. Entonces, si necesitamos, de pronto, para este caso, el ejemplo que les traigo es que calculamos la medida de tendencia de la media y dentro de la fórmula nos dice que la sumatoria de X por F. Entonces, necesariamente tenemos que conocer el valor de X, o sea, este número de datos por la frecuencia absoluta. Entonces, nos da 7 por 3, 21. Y así sucesivamente realizamos los datos de esa especie. Ahora, la frecuencia relativa que les decía en la presentación. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre el número de datos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para este caso? Es el 3 sobre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? Vamos a contar, el número de datos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Pero si sumamos, nos da 36 mariposas en total que nacieron de las 3 especies. Entonces, si ustedes ven acá, la fórmula aplicada es 3 dividido en 36 nos da 0,83. El número de datos para este caso de la frecuencia relativa es de 8, perdón, de 3 dividido en 36 nos vuelve a dar 83. En el segundo, en la siguiente fila, la frecuencia absoluta es de 2 dividido en 36 nos da 0,56. Y en la siguiente fila, la frecuencia absoluta, que es de 4 dividido en 36, nos da 0,11 para el primer caso de la especie A, de las crisálidas o mariposas. Y luego, si aplico, si quiero sacar el porcentaje de la frecuencia relativa, simplemente multiplico este dato por 100 para poder sacar en porcentajes y poder así de alguna manera calcular con datos y decir, por ejemplo, que el día, para interpretar esta tabla, que el día 7 hubo 3 eclosiones que nacieron, 3 mariposas que representan el 8.3 del total de la población de mariposas que nacieron ese día, de las especies de las mariposas. Que el día 8 nacieron también 3 mariposas que representan también el 8.3. Que el día 9 nacieron el 5.6 de la población de las mariposas y que el día 10 nacieron el 11.1 de la población de las mariposas. La chica no pudo conectarse. Bueno. Y así hago lo mismo con la especie B. Vamos a colocarlo de otro color. Bueno. Entonces, de la especie B nos dice que el día 10 nacieron 5 mariposas, que el día 11 nacieron 4, que el día 12 nació 1 y que el día 13 nacieron 2. Entonces, lo mismo, ya aplicándole a la tabla de frecuencia esos datos, organizándolo, yo coloco el número de días, los días que se dieron, que son las clases, y la frecuencia absoluta, que son el número de mariposas que nacieron cada día. Y luego le aplico la frecuencia, la fórmula de la frecuencia acumulada, que es sumar el dato anterior con el dato siguiente de la frecuencia absoluta y me da la frecuencia acumulada siguiente. Entonces, 12 más 5, 17. Teníamos 17 mariposas para este día 10, más 4 que nacieron, tenemos un total de 21 mariposas. Luego el día 12 nació otra mariposa, entonces 21 más 1 es igual a 22. Para el día 12 teníamos 22 mariposas, pero el día 13 nacieron 2 mariposas más, entonces 22 mariposas que traíamos más 2 que nacieron el 13 nos da un total de 24 mariposas. Si aplicamos, si requerimos conocer cuánto es X por F, entonces multiplicamos 10 por 5, X por F, nos da 50, 11 por 4 nos da 44, 12 por 1 nos da 12, 13 por 2 nos da 26. Y igual le aplicamos la fórmula de la frecuencia relativa, que es frecuencia absoluta sobre el número de datos, y nos da estos resultados, y luego lo llevamos a porcentajes, simplemente multiplicando los porcentajes, y esto ya me permite demostrar en una tabla
o de tomar una decisión o describir un informe de cuántas mariposas nacieron, qué colores, por ejemplo, dentro de ese estudio que se está haciendo de esas especies de las mariposas. Y lo mismo sucede con la especie C de las mariposas. Estos son los datos iniciales, pero entonces aquí ya se lleva la tabla acumulada a la tabla de frecuencia y aquí ya entonces uno lo que hace es procesar esos datos con las fórmulas o los parámetros que se requieran. Entonces el día 13, el día 14, 15 y 16 hubo eclosiones y el día 13 nacieron 2 mariposas, el día 14 2 mariposas, el día 15 5 mariposas y el día 16 3 mariposas. ¿Cómo saco la frecuencia acumulada? Pues es sencillo, teníamos 24 mariposas el día 13, contando con la especie A y B. Pero resulta que el mismo día 13 de la especie C nacieron 2 mariposas, o sea que ya ese día acumulamos 26 mariposas. Pero el día 14 nacieron 2 mariposas más de la especie C. Entonces 26 más 2 es igual a 20, más 2 es igual a 28. Para el día 14 ya teníamos una población de 28 mariposas nuevas y para el día 15 nacieron 5 más, o sea, 28 más 5 nos da 33 mariposas nuevas y para el día 16 nacieron 3 mariposas más de la especie C, entonces 33 más 3 son 36, o sea, en total son un total de 36 datos que se están analizando. Conocemos X por F porque para este caso se requirió conocer ese dato, entonces se multiplica frecuencia absoluta, el número del día, para este caso que es el dato inicial, el día por el número de eclosiones y aquí nos da el resultado, 13 por 2, 26, 14 por 2, 28, 15 por 5, 75 y 16 por 3, 48. Se aplica la fórmula de la frecuencia relativa que es F sub I o frecuencia absoluta por el número de datos que son 36, se divide y nos da estos porcentajes. Nos dan esto. Y aquí siempre nos debe dar una unidad, siempre una unidad. No puede ser menor porque si nos da eso es que hubo un error. Es que hay un error en el cálculo. Bueno. Y luego, para este caso, pues se llevan a porcentajes y aquí ya nos da los datos, digamos, los elementos cuantitativos estadísticos que nos permite tomar una decisión o dar un informe sobre el nacimiento de esa población de mariposas. Igual acá siempre debe dar 100. No puede ser menor. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿O quieren complementar algo? ¿Ninguno? ¿Todos están comprendiendo la información? ¿Me escuchan Edna, Jaime, Sneider, Denis, Yerlin? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ok, gracias, me asusté, pensé que no me estaban escuchando. Entonces puedo entender que no hay hasta ahora preguntas, ¿cierto? Ese es el tema de hoy, ¿qué es una tabla de frecuencia y cómo se organizan los datos y allí cómo se aplican entonces los parámetros? Entonces, estos son la clase o datos que se insertan en la primera columna de una tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite este dato. La frecuencia acumulada, que es sumar el número anterior con el nuevo número de datos
y nos va dando sucesivamente la frecuencia acumulada o la población o el número de sujetos que vamos acumulando de acuerdo al problema que estemos presentando. Aquí multiplicamos frecuencia acumulada, número de datos o clase por la frecuencia acumulada para tener X por F, y la frecuencia relativa, que es frecuencia absoluta sobre el número de datos. Y este es para obtener porcentaje, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100 para tener porcentajes, que aquí nos debe dar siempre el número, terminar en una unidad. Y aquí en esta columna de la frecuencia acumulada siempre nos debe dar al final el número de datos que tenemos aquí. Siempre debe darnos el número de datos igual. Y ya ahí sabemos que estamos haciendo muy objetivamente esa organización y ese procesamiento de unos datos matemáticos y que vamos a poder demostrar de manera lógica y objetiva. Para complementar, pues les tengo un video, pero pues aclara mucho la información que les acabo de dar. Se me hizo mi video. ¿Alguien quiere hablar o algo? Que escucho que timbran, pero no me hablan. Acá está, tabla de frecuencia. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora veremos un ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia acumulada por intervalos. Y el ejercicio que vamos a realizar es este. Aquí está el peso de 30 personas. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencias. Acordémonos que antes de hacer la tabla de frecuencias necesitamos conocer el número de intervalos y la amplitud. Ya les voy a explicar exactamente qué es esto. Generalmente yo hago en este orden: primero hallar el rango, luego el número de intervalos y luego la amplitud. El rango primero que es el dato máximo menos el dato mínimo, o sea, es lo que abarcan esos datos. Entonces buscamos el dato máximo y el dato mínimo. En este caso el número más grande es 68 y el número más pequeño es 50, o sea, el menor número que encontramos dentro de todos los datos y el mayor número que se encuentra también. Obviamente el 50 está varias veces, no importa, pues igual es el menor dato y el mayor dato. Entonces aquí escribimos rango es igual al dato más grande, que es 68, menos el dato más pequeño, que es 50. Entonces el rango me da 68 menos 50, que es 18. Y ya tenemos nuestro primer dato que necesitamos para poder hacer la tabla. Segundo, vamos a hacer el número de intervalos, que pues es el número de casillas que voy a hacer en la tabla. Acordémonos que nosotros al hacer la tabla, aquí va el título. Estos son los títulos. Y lo que vamos a hallar es el número de intervalos, o sea, el número de casillas que hay acá. Esto es el número de intervalos. Por ejemplo, supongamos que me da 7 intervalos. Quiere decir que yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casillas. Si aquí en el número de intervalos me diera 5, lo que me está diciendo es vamos a hacer 5 casillas. Entonces voy a encontrar el número de intervalos con esta regla que se llama la regla de Sturges. Esta regla nos permite, es una persona que inventó esta regla para saber el número exacto de intervalos como el número más apropiado de intervalos. Ya les decía, si nosotros escogemos 8 intervalos o 10 intervalos, eso está bien. Lo importante es que los intervalos no sean menos de 5 ni más de 15, es una recomendación, pero generalmente la mayoría de las personas cuando quieren hacer una tabla bien hecha utilizan esta regla. ¿Cómo se utiliza? Se hace simplemente esto en la calculadora: 1 más 3,332 por el logaritmo de n. ¿Qué es n? N, acordémonos que es el número de datos. Entonces yo en este caso lo único que debo hacer es reemplazar esa n con el número de datos. En este caso el número de datos que yo tengo es 30. Entonces coloco aquí el número 30. Y hago esto en la calculadora. Entonces en la calculadora escribimos 1 más 3,332 por el logaritmo de 30. Y ahí nos da un resultado que es... Escribo acá
El número de intervalos es 5,92. Obviamente yo no puedo hacer 5,92 intervalos, como les decía, estas son las casillas. Yo puedo hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas, pero no puedo hacer 5,92 casillas. Esto que voy a hacer ya depende de la persona que esté haciendo la tabla. Si nosotros, vuelvo a decirles, si nosotros hacemos 5 casillas o 6 o 7, eso está perfecto. Yo voy a acogerme a unas recomendaciones que dan ciertos libros y es la siguiente. Chico, bueno. Generalmente una recomendación es que el número de intervalos sea impar, o sea, que sea 5, 7, 9 u 11. Entonces, como el 5,92 al número impar más cercano es al 5, yo por eso voy a dejar mi número de intervalos como 5 intervalos o 5 casillas. Entonces, yo voy a hacer 5 casillas en mi tabla, dependiendo de este número, ¿no? Y dependiendo de la recomendación que dan ciertos libros de que sea impar. Si ustedes desean colocar aquí 6 intervalos, no hay problema, eso está perfecto. ¿Por qué? Pues porque 6 intervalos también es un número cercano a 5,92. Es más, el 6 es más cercano que el 5. Yo voy a acogerme a la recomendación de hacer número de intervalos impar. Entonces, por eso dejo 5. Ahora, la amplitud. No es más sino hacer una división entre estos dos números. Entonces aquí dice que la amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces yo aquí reemplazo el rango que me dio 18 dividido en el número de intervalos. El número de intervalos es 5. Ya les voy a decir qué es la amplitud. La amplitud, bueno, vuelvo a hacer una tabla. Nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Y ya elegimos que el número de intervalos es 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 casillas vamos a hacer, pero la amplitud es lo grande que sean esas casillas. Obviamente no quiere decir que lo vamos a hacer de 5 renglones ni de 7 renglones, dependiendo de lo que nos dé, sino que aquí vamos a colocar cierta cantidad de números. O sea, generalmente se empieza con el número menor, que en este caso es 50, o sea, aquí en mi primera casilla yo escogería los números desde el 50 hasta, supongamos que me dio 6 números. Entonces aquí sería desde el 50 hasta el 56. Esa es la amplitud. Hacemos esta división, me da que 18 dividido en 5 es 3,6. Obviamente es mejor aproximarlo a un número entero. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con números enteros. Si fuera decimales se podría dejar así. En este caso lo voy a acercar al número entero más cercano, obviamente, que en este caso es 4. Entonces, la amplitud mía va a ser de 4. Voy a escribir el resumen en este lado. Entonces tenemos que el rango es 18, el número de intervalos es 5 y la amplitud es 4. Vamos a hacer esa tabla. Hasta el momento hice la tabla dejando 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Pues porque, como les decía, eran 5 intervalos. Ahora vamos a hallar algo que se llama el nuevo rango, que es multiplicar el número de intervalos por la amplitud. En este caso sería el número de intervalos, que es 5, por la amplitud, que es 4, y eso me da 20. Nosotros miramos la diferencia que hay entre el nuevo rango y el rango. Antes era 18, ahora es 20. La diferencia entre esos dos es de 2. Estos dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuirle al menor y a aumentarle al mayor. O sea, como aquí nos dio 2, le disminuimos 1, o sea, vamos a empezar desde 49 y vamos a terminar 1 después de 68, o sea, 69. Voy a ver si me hago entender un poco mejor. Supongamos que esta diferencia, supongamos que aquí me hubiera dado 25 o 24. 24, la diferencia con 18 serían 6. Entonces, generalmente dividimos esos 6, 3 y 3. 3 y 3, ¿qué? 3, iniciar 3 antes de este y terminar 3 después de este. O sea, en este caso deberíamos, según este ejemplo, deberíamos iniciar 3 antes, o sea, desde 47 y terminar en 63. Cuando haga aquí la tabla vamos a entender un poco mejor de qué estoy hablando con este 49 y este 69. Entonces, iniciamos, por haber sido 2, iniciamos uno antes, aquí, desde 49. Como el número de amplitud
era 4, entonces ese 4 lo que me dice es súmele 4. Aquí 49 más 4, 53. Empiezo desde 53, le sumo 4, 57. Seguimos aquí con 57 más 4, 61. 61 más 4, 65 y 65 más 4, 69. Miren que con esto lo que estábamos diciendo era que iniciábamos en 49 y terminábamos en 69 como lo habíamos dicho antes. Esto es como para hacerla un poco mejor. Algunos siempre empiezan desde el número menor, o sea, aquí 50 y le suman 4, pero terminarían en 70. Igual esa tabla también está bien, pero la mejor forma sería esta, teniendo en cuenta el nuevo rango. Ya terminamos con esto, ahora vamos a hacer la marca de clase, que algunos la escriben como X sub I. Aquí es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que algunos libros no la trabajan como FR, me parece mejor FR porque pues es frecuencia relativa, sino algunos libros la tienen como H sub I. Entonces, si ustedes encuentran la casilla H sub I, es lo mismo que la frecuencia relativa. Entonces, vamos a hacer las marcas de clase. Antes de esto, quiero explicarles, aquí miren que el primer intervalo inicia en 49 y termina en 53. Estos se llaman el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué les aclaro esto? Estos son los límites de los intervalos. ¿La marca de clase qué es? La marca de clase es el promedio entre los límites de esa casilla. O sea, el promedio sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos en 2, que no es más sino encontrar el número del centro. Entonces, voy a hallar aquí la marca de clase. Entonces, ¿qué hago? La marca de clase número 1 es igual a sacar el promedio entre los límites. ¿Cuáles son los límites de esta marca de clase que voy a hallar? 49 y 53, o sea, aquí sería 49 más 53 dividido en 2. Eso me da 102 dividido en 2, que eso es 51. Entonces esta es nuestra primera marca de clase, 51. Luego sigue la siguiente, entonces 50, voy a hacerlo ya mentalmente, 53 más 57, eso es 110, dividido en 2 da 55. Aquí daría 59, 63 y 67. ¿Por qué pude hacer estos tan rápido? Porque simplemente ya aquí hice estos dos como por verificar. Miren que 51 a 55 hay 4, que nuevamente tenemos en cuenta la amplitud. Entonces aquí estos también van de 4 en 4. Vamos a hacer ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o grupo de datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es contar cuántas veces están estos datos. Obviamente voy a explicarles antes lo siguiente. Generalmente lo más probable es que siempre se deje aquí cerrado y aquí abierto. Esto que estoy escribiendo con azul generalmente uno no lo escribe, pero es para aclararles en el video. ¿Qué quiere decir cerrado y qué quiere decir abierto? ¿O qué quiere decir este corchete? Quiere decir cerrado, este corchete, este llaves, este paréntesis quiere decir abierto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que estamos diciendo es que en este conjunto de datos, porque miren que aquí vamos a seleccionar el 53 y aquí también, pero no se puede seleccionar en dos. Entonces lo que estamos diciendo es, aquí selecciono desde el 49 hasta el anterior al 53, que sería 52,9 en el caso de que hubieran decimales, pero el 53 no lo voy a seleccionar en esta casilla. Aquí voy a seleccionar el 53, pero no el 57. Aquí el 57, pero no el 61. Entonces voy a hacer esto y creo que me van a entender un poquito mejor. Aquí selecciono los 49, 50, 51, 52, pero el 53 no. Entonces voy contando cuántos 49, 50, 51 y 52 hay. Entonces 1, 2. Miren que este 53 no lo cojo. 3, 3. Hay tres datos de este intervalo de aquí.
Ahora seguimos con el segundo intervalo. Entonces aquí sí seleccionamos el 53. Vamos a mirar, como se dan cuenta yo voy tachando, o sea que si me falta alguno al final simplemente corrijo y ya. Aquí voy a mirar cuántos números hay de 53, 54, 55 y 56. El 57 no. Algunos dirían, ¿por qué no escribe entonces aquí de que va desde el 49 al 52? Eso también se puede hacer. Voy aquí desde el 53 hasta el 56. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 57 no. 6. Aquí hay 6 datos. Sigo haciendo el resto de casillas para no alargar el video. Ya una vez habiendo realizado el conteo de todos los datos y habiendo terminado esta tabla, entonces hay dos formas de revisar si nos quedó bien. Primera, pues es revisar que todos los números nos hayan quedado tachados. En este caso ya están tachados. Y segundo, esta suma de esta casilla me debe dar el número de datos. Obviamente si aquí coloqué cuántos datos habían, pues me debe dar 30. Revisamos aquí 3, 9, 17, 26 y 4, 30. ¿Esto qué quiere decir? Que parece que vamos bien. Obviamente no es seguro, pero es lo más probable que ya vamos bien porque nos dio 30. Seguimos con la frecuencia relativa, que en algunos casos la hacen como h sub i. La frecuencia relativa es una operación que se realiza de la siguiente forma. Voy a escribir aquí la frecuencia relativa número 1, por ejemplo, es igual a la frecuencia número 1. ¿Tienes mal crédito, pero necesitas un auto nuevo? Llame a Hudson Hyundai en la ciudad de Jersey. Tenemos más de 425 vehículos en inventario y los clientes de nivel dividido en el número de datos. Algunos escriben esta n como n mayúscula, no importa, lo importante es que es número de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a aclararlo un poquito. Aquí esta frecuencia relativa sale de esta frecuencia dividida en el número de datos. O sea, aquí voy a hacer, para sacar esta casilla, 3 dividido en 30. Obviamente puedo hacerlo en la calculadora. Algunos escriben aquí 3 dividido en 30. A mí me parece mejor escribir los decimales. Y 3 dividido en 30 es 0,1 o 0,1. Para esta frecuencia relativa, entonces, ¿qué hago? Esta frecuencia dividida en 30. Entonces, 60 dividido en 30, que eso es 0,2. Luego sigo acá, 8 dividido en 30, que eso es 0,266. En la calculadora pues me da más cifras 6, no importa, pues no puedo colocarlas todas. Luego seguiría 9 dividido en 30, que es 0,3. Y por último 4 dividido en 30, que eso es 0,13. Nuevamente podemos verificar si vamos bien porque aquí nos debe dar 1. Siempre que coloquemos todas las cifras nos debe dar 1. Si no colocamos todas las cifras, como en este caso, miren que aquí no puede colocar todas las cifras y aquí tampoco, lo más probable es que nos dé 0,99. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos bien? Porque aquí nos da 1 o 0,99. Voy a hacer esta suma. Efectivamente me dio 0,999, mucho mejor. Seguimos con la frecuencia absoluta, acumulada. Si ustedes se dan cuenta, estos dos se parecen mucho. Esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Qué quiere decir ese acumulada? Pues que vamos acumulando esta casilla. Entonces, aquí dice 3, aquí colocamos el mismo 3. Seguimos ahora aquí. Vamos a acumular todos los que están arriba. O sea, para esta casilla acumulo estos dos. O sea, 3 más 6, 9. Para esta casilla acumulo los 3. 3 más 6, 9 más 8, 17. Aquí acumulo los 4, 17 más 9, 26. Y aquí acumulo todos, que me da 30. Tiene que darnos 30 porque aquí debe dar el mismo número de datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de tablas de frecuencia o todo lo relacionado con estadística disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra